Son problemas de aplicación, pero no se va a tratar de resolver todo el triángulo. Únicamente vamos a resolver lo que nos pidan. Lo que nos pidan encontrar es lo único que vamos a hacer. Entonces, antes de llegar a esos problemas de aplicación, quiero leerles estos dos conceptos, porque luego ahí en algunos problemas nos van a hablar del ángulo de elevación y del ángulo de depresión. Dice, ángulo de elevación, ángulo formado por la horizontal, ahí está, la horizontal, y la recta que une al observador con un objeto que se encuentre arriba. Entonces, el ángulo de elevación es ese ángulo que se forme con la horizontal y lo que perciba el observador hacia arriba. Y obviamente el ángulo de depresión, chicos, el nombre lo dice todo, pues va a ser el ángulo que se forme con la horizontal y la recta que una, la vista del observador, pero con un objeto que se encuentre debajo, ¿sale? Entonces, el ángulo de elevación es hacia arriba y el de depresión hacia abajo. Tener en cuenta esos dos términos porque luego en algunos problemas nos los van a mencionar. Miren, chicos, les leo este ejercicio, acomodamos la información y me dicen cómo lo resolveríamos. Dice, ¿cuál es la altura en metros de una torre de comunicaciones? Entonces, aquí está la torre de comunicaciones y me piden calcular su altura. La altura de la torre. Permítanme, le voy a poner nada más que esté la incógnita. Quiero calcular la altura de la torre. Esta torre proyecta una sombra sobre el piso de 35 metros. Entonces, la sombra de la torre aquí en el piso son 35 metros. Y dice, el ángulo de elevación del sol es 60 grados. De hecho, ellos ya nos lo indicaron. Aquí está el ángulo de elevación de 60 grados. Y ese es todo el dato, chicos. Entonces, ¿qué me están dando de información? La sombra que proyecta la torre, que son 35 metros, y el ángulo de elevación. Me está faltando la altura de la torre. Y yo con lo que acabamos de ver, tengo que poder encontrar esto. Vean aquí, chicos, cómo aquí se está formando un triángulo rectángulo. Por eso es aplicable lo que acabamos de ver. Yo les pregunto, ¿esta altura de la torre qué viene siendo? Como quien dice en el triángulo rectángulo, ¿quién es esta altura de la torre? ¿Es lado, es ángulo? ¿Qué es? ¿Qué es esta altura? Lado. Lado. Entonces, acuérdense, aquí el teorema, yo para buscar el lado tengo dos opciones. Una es el teorema de Pitágoras. Aquí el teorema de Pitágoras no me saca de ningún apuro porque debo conocer dos lados y no los conozco, nada más conozco uno. Entonces, por el teorema de Pitágoras no va a ser. Tengo que utilizar el tip que me da la nota cuando el que me hace falta es lado. Entonces me dice, si te hace falta lado, paso número 1, escoge un ángulo agudo. Yo no tengo a dónde hacerme, muchachos. El único ángulo agudo que yo conozco es 60. Entonces, escoge el ángulo agudo. Luego, agarra una función trigonométrica que involucre el lado que quieres conocer y un lado conocido. Entonces, yo les pregunto, chicos, en mi ejercicio, este lado que quiero conocer, ¿qué viene siendo de este ángulo? Este lado que quiero conocer, ¿qué es del ángulo de 60? El cateto opuesto. Cateto opuesto. Luego, el lado conocido es este 35. ¿Este qué viene siendo del ángulo de 60?
hipotenusa o cateto adyacente. ¿Qué es este de 35, chicos? Es pregunta para todos. Recuerden, Cateto adyacente. es cateto adyacente. Participen, jóvenes, independientemente de que se les dé la palabra o no. Participen, sí, o sea, porque esta parte ni siquiera es la parte complicada, es nada más ubicar nombres de los lados. Y si tienen dudas, si no les queda clara, háganla saber. Pero nuevamente, el cateto adyacente es el que le quede, el cateto opuesto, perdón, es el que queda de frente al ángulo y el adyacente es el que queda a un lado. Y que obviamente no es la hipotenusa. Entonces, miren, a la hipotenusa nada más le estoy poniendo el nombre por ponérselo, pero de hecho no va a aplicar en ningún momento porque a la hipotenusa ni la conozco ni la quiero conocer. Este ejercicio ya no se trata de que encontremos el valor de todos. En este ejercicio lo único que me están pidiendo es la altura de la torre. Entonces, ¿qué función? Tengo que buscar una función trigonométrica, chicos, que lleve al que quiero conocer y al que conozco. Al que quiero conocer es el cateto opuesto, al que conozco es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica lleva a estos dos, muchachos? La tangente. Tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. ¿Qué voy a hacer? Sustituir mi información. Ya no le voy a poner tangente del ángulo. En vez de tangente del ángulo, yo sé que el ángulo mide 60. Tangente de 60. Ya no le pongo cateto opuesto. Cateto opuesto es mi incógnita, es la altura de la torre. Cateto adyacente, a ese ya lo conozco, vale 35. Chicos, ¿se acuerdan después de sustituir los datos así, cuál era el siguiente paso? Yo a este ¿El despeje? sí, yo a este es al que quiero. Yo al que quiero es el lado X, la incógnita X, la altura X. Hay que despejar. Como está en la parte de arriba, ¿cómo va a quedar el despeje, chicos? Va a quedar 60 por 35. Bueno, 35 por, ojo, tangente de 60. No se les olvide que esto está junto. Entonces, 35 por tangente de 60 grados. ¿Por qué? Recuerden que el 35 está dividiendo, se mandó multiplicando. Despejar es eso, aplicar la operación contraria. Lo escribo así tal cual, muchachos, le pongo 35 por tangente de 60. 60.62. 60.62. Entonces, la altura de la torre son 60.62 metros. Hay que especificar las unidades siempre que se pueda. Eso es lo que mide esta torre. Y ya acabé, o sea, ya no calculo nada más. En los ejercicios aplicados, nada más hay que concentrarnos en contestar lo que me pidan. Y lo único que me pidieron fue la altura de la torre.